Bienvenidos a todos los visitantes de capakine.com que hayáis decidido ver este vídeo en el que os voy a mostrar una partida del Campeonato de Andalucía Absoluto en la que me enfrenté al jugador onubense Antonio Hernández Muñoz, y la partida comenzó con la defensa india de rey, D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, caballo F3, enroque. Bien, como digo, las negras plantean la defensa india de rey y con alfil E2 las blancas entran en una de las variantes más normales. Aquí las negras juegan E5. Hay muchos jugadores que prefieren hacer la jugada caballo de B a D7 para que el peón en E5, una vez que se juegue E5, el peón esté protegido por el caballo, pero hay que indicar que no es necesario, que este peón está protegido indirectamente, puesto que si las blancas trataran de ganar este peón, por ejemplo, de esta manera, que es la variante del cambio de la india de rey, bastante normal, pero hay que decir que la jugada caballo por E5, que parece que gana un peón, no presenta ningún problema para las negras, puesto que tienen la jugada caballo por E4, recuperando el peón, y después pueden comer en E5. Bueno, en esta posición, por tanto, las negras juegan E5, las blancas enrocan, caballo C6, y las blancas cierran el centro con D5, caballo E7, y estamos en la variante Mar del Plata de la defensa india de rey. Tenemos un tipo de centro bastante frecuente en la defensa india de rey, un centro cerrado. Vemos que el centro está bloqueado, los peones están bloqueados, y eso significa que los planes son bastante claros para ambos bandos. Las blancas tienen una ruptura en C5, digamos que la ventaja de espacio que le proporciona el peón de D5 en el flanco de dama, al dar ventaja en este sector al blanco, permite que tengan ciertas posibilidades de jugar en el flanco de dama, y lo habitual es buscar de alguna manera la ruptura C5. Mientras que las negras harán lo propio en el flanco de rey, sector donde tienen ventaja por varios motivos. El peón más avanzado de las negras es el de E5, es ahí donde pueden luchar por alguna ventaja, y además las piezas del negro, tal y como están situadas, todas están cerca del flanco de rey, o de alguna manera las que no están cerca, como el alfil de C8, también actúa en el flanco de rey. Con lo cual lo más normal es quitar el caballo de F6 y en algún momento buscar la ruptura en F5 para proseguir con un ataque en este sector del tablero. Bueno, ahora las blancas eligen la variante B4, con la que inician ya desde el primer momento el juego en el flanco de dama, preparan desde el primer momento, como digo, la ruptura en C5. Y Antonio Hernández respondió de la manera más habitual en esta posición. En realidad hay dos jugadas principales en este punto. Una es A5, jugar en el flanco de dama, tratar de dificultar el progreso de las blancas en el flanco de dama. Y la otra variante es ir directamente a jugar F5. En otras variantes más normales y más habituales en la defensa india de rey, como por ejemplo caballo E1 o caballo D2, por ejemplo caballo E1, las negras retiran el caballo hacia D7 o hacia E8, D7 es la más normal, para avanzar el peón de F5. Digo que caballo D7 es más normal porque a la vez que permite el avance de F5 dificulta en cierto modo el progreso de las blancas en el flanco de dama. Y no vienen a H5 porque con la retirada del caballo lógicamente no es posible, puesto que las blancas capturarían en H5.
Pero en la variante con B4 sí que es posible que las negras lleven el caballo a H5 para preparar el avance que estamos comentando, y además sitúan el caballo en una posición más activa que si se retiraran a D7 o H5. Desde H5 en algún momento podría venir hacia F4, por ejemplo. Y además actúa más contra el rey blanco, que es uno de los objetivos en esta posición de las negras. Pues bien, en este momento jugué torre E1, dejando la casilla F1 para, ante cualquier salto del caballo a F4, tener esta retirada y no perder la pareja de alfiles, ya que tampoco sería bueno capturar en F4, puesto que le abriría la diagonal al alfil de G7, diagonal que por cierto con el avance de B4 se ha visto algo más debilitada. Mientras haya un peón en E5 no hay problema. Y después de torre 1, mi rival jugó A5, dificultando el juego de las blancas en el flanco de dama. Quizá es más frecuente encontrarnos con la jugada F5, y donde las negras pasan ya al ataque en el flanco de rey, pero en los últimos tiempos y a nivel bastante alto se está viendo con frecuencia ya A5 en este momento, donde las negras alternan el juego en el flanco de rey y en el flanco de dama, donde tratan de dificultar, como digo, el progreso de la blanca. Y en este momento capturo en A5, torre por A5 y A4. Bueno, A4 es una jugada que tiene diferentes motivos. Por supuesto, las blancas, como digo, están tratando de jugar en el flanco de dama. El avance del peón A es temático, sobre todo teniendo en cuenta que podría ser que en algún momento las negras jugaran B6 y podrían tener una ruptura en A5. B6 tiene cierta lógica para parar el avance de las blancas en el flanco de dama. Aparte, A4 permite en muchas líneas de esta variante la jugada torre A3 para jugar la torre por la tercera fila y quitar la torre de la diagonal A1, H8. Y aparte también permite que el alfil pueda venir en otras variantes a A3 sin que la torre pueda capturarlo. Y en este momento las negras rompen ya en el flanco de rey con F5, a lo que respondí con caballo de 2. Por una parte se sobreprotege el punto E4, por otro se amenaza a capturar en H5 y además el caballo viene hacia el flanco de dama, que es el sector donde las blancas tratan de imponer su ventaja, concretamente hacia la casilla B3, o incluso en algunos casos si el peón avanzara a C5 y el caballo estuviera todavía situado en D2, podría venir a la casilla C4. Aquí el negro juega el caballo a F4, el alfil se retira a F1 para mantener la pareja de alfiles y el negro captura en E4. El motivo de esta captura es permitir que el caballo venga ahora después a F5 y que ocupe la fuerte casilla D4. Lo que ocurre es que el caballo de D ahora se sitúa en E4, en una casilla bastante fuerte para el caballo, desde donde controla gran parte del tablero por su privilegiada situación. El caballo vino a F5 buscando la casilla D4 y aquí jugué alfil a A3. Alfil a A3 apoyando el avance del peón C, que como decimos es uno de los planes fundamentales no solo en esta variante de la India de rey, sino en muchas otras. Las negras ocuparon ya la casilla D4 y antes de realizar el avance a C5 decidí expulsar a la torre de A5, que se situó en A8 tras lo que realizó el avance a C5. Las negras capturaron de por C5, alfil por C5 y seguramente aquí la jugada correcta era mover la torre, torre F7, sin embargo el negro se embarca en un dudoso sacrificio de calidad con caballo por D5 y tras el cambio caballo por D5, dama por D5,
alfil por F8. Las negras además tienen que capturar con el rey, que parece poco natural y que debilita bastante la situación del enroque. Rey por F8, hay que decir que alfil por F8 no sirve lógicamente por el doble a rey y dama en F6. Así que el negro jugó rey por F8.